Hacer una pregunta más. Me llama la atención que no se comprobara de manera sistemática desde la Administración del Principado. Por ejemplo, usted acaba de mencionar ahora mismo que iba a campo con documentación as-built. ¿Usted emitía informes? ¿Perdón? Sí. ¿No emitía informes cuando iba a campo con documentación as-built? Bueno, yo con la documentación as-built, que refleja supuestamente lo que está ejecutado, sí, compruebo en campo que realmente lo ejecutado coincide con lo que se entrega, que a su vez debe coincidir con lo certificado. ¿Pero no emitía informes? ¿Perdón? ¿No emitía informes usted al respecto? ¿Escritos sobre qué era conforme? Claro. Pues no sé si habré emitido alguno de conformidad o lo habré manifestado simplemente de palabra. Si he emitido por escrito de conformidad, constará por ahí en algún sitio. No lo sé. Claro, eso no lo recuerdo. Yo pregunto por informes escritos, claro. Eso no lo recuerdo, la verdad. Si he elaborado, visitada la zona tal en el día de no sé qué, pues se ha comprobado, no lo sé. Eso no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que nunca encontré, en lo que yo comprobé, nunca encontré disparidad alguna. Incluso sí puedo apuntar que encontré buena colaboración siempre y total transparencia en las conversaciones con el personal de HIPAA. Eso sí lo puedo manifestar. Bien, bien. No, lo menciona usted de nuevo. Yo eso no lo cuestiono en absoluto. Yo solamente le pregunto si usted no emitía informes. Perdone, señoría, no sé si le oigo muy mal. No sí, no, es que me tengo que acercar tanto que me cuesta. Sí. De acuerdo, no, le digo que... No, disculpe usted. Simplemente... pero a pesar de todo no es suficiente. Bien, no, que vuelve a hablar usted de la predisposición bien. o la disposición de los empleados de HIPAA, que yo no pongo en cuestión en ningún momento. Simplemente le digo que me sorprende que no emitiera informes por escrito. Sí. Y también, pues lo que le decía antes, que ningún técnico del Principado hubiera un protocolo para que desde el Principado se siguiera, y además estando usted ahí como jefe de sección con su trayectoria, su bagaje y su formación, que no tuviera esas funciones para esas encomiendas a HIPAA, en algo que era de su conocimiento. Quiero decir, me llama la atención, pues un poco... ¿Cuáles eran las funciones que le designaban a usted a partir del año 2007, una vez que terminaba Econa, hasta 2013, en relación a HIPAA? Eso, yo, la verdad... Bueno, es simplemente un comentario mío, asistía todos los días al trabajo, fichaba y me iba al final. Esa no es la cuestión. Lo que yo hacía, lo podrá decir la jefa del servicio, la jefa del servicio de la cual yo dependía. No es un cuestionamiento en absoluto. Sí, solo un comentario para aclarar. No estoy cuestionando en absoluto qué hacía usted, sino qué funciones le asignaban a usted en estas encomiendas a HIPAA. Simplemente era eso. Y nada más. Gracias por su respuesta. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días, don José María. Buenos días. Voy a volver al comienzo, voy a decirle algunas cosas y si usted está de acuerdo me dice si sí o si no. Bien, usted en el año 2003, como el Servicio de Telecomunicaciones entra un gobierno nuevo que es el señor Rabanal, ¿no? ¿El año 2003? 2003. Sí. El presidente del gobierno del señor Areces, y su servicio dependía del consejero Rabanal. Sí, yo creo que en el primer momento sí. Economía y Administración Pública, ¿de acuerdo? Creo que en ese primer momento sí, porque antes dependía de ordenación territorial, pero ahí se decide el proyecto Evacom, usted lo ha dicho antes, con básicamente fondos provenientes de los fondos mineros. Sí. Bien. Bueno, perdone, el Evacom debía decidirse sobre el 2004 quizá, ¿no? Bien, perfecto. Sí. Ese proyecto, un proyecto muy importante, con mucho dinero de por medio, usted dijo antes que estuvo en la mesa de contratación de la empresa, ¿de acuerdo? Cierto. Bien. Supongo que no sería usted el que decidió quién era la empresa adjudicataria. No. Bien. No, yo estaba ahí para atender, las preguntas de... Bien. Sí. Yo no sé si usted sabe que esa empresa adjudicataria, la directora general de informática había trabajado 13 años antes en esa empresa. ¿Usted eso lo sabía? Bueno, la empresa adjudicataria fue Alcatel Integración y Servicios. Sí, que en ese momento ya estaba en fase de negociaciones con Thales.
No lo sabe usted. Me Bien. suena que eso fue transcurrido Bien. 2 o 3 años Bien. después de... Bien. No. Porque, perdone, Sí. recuerdo que se cambió la documentación en lo que procedía, Sí, las sí, sí. clasificaciones y Sí. facturas, el beneficiario, digamos, no era ya Sí. Alcatel, eran Bien. tales, porque había... La directora, como se dijo aquí antes, de modernización, era doña Belén Bañuelos, ¿de acuerdo? Sí, Bien. yo la tuve como directora. Bien, Sí, bien. sí. Entonces, entiendo yo que la adjudicación a esta empresa fue por criterios exclusivamente técnicos. ¿Hubo más empresas que concursaron? Sí, hubo 8 o 9, Bien. yo creo que más o menos. Vale. Sí. Se adjudica la obra Sí. y en esa obra hay básicamente 3 responsables. Digamos, un director de obra que pone tales group, que pone tales, un director de obra que pone tales. Sí, hay, director de proyecto, bien, le llaman. Bueno. hay un jefe de obra que es ese sentido, representante de la administración, que es usted. Eso es. Bueno, Y luego- perdón, hay un director de obra. Bien, hay un director de obra, bien. Sí. Y luego hay una asistencia técnica, que es Agaros, ¿de acuerdo? Que aparece aquí, que a su vez subcontrata a otra empresa y ahí está el señor Bañuelos. ¿Correcto? Bueno, en lo que yo sé, estaba el director de proyecto de Alcatel, el director facultativo de proyecto y obra funcionario, que era quien les habla, y que tenía como asistencia técnica a la dirección de obra Agaros. Bien. Y no sé nada más. Pero usted no contrató a Agaros, lo contrató la administración. Lo contrató al O sea, la dirección general de la cual usted dependía. Sí, sí. Bien, sí, perfecto. No recuerdo haber participado Perfecto. yo en... No. Perfecto. Usted dijo que le pareció estupendamente la aparición de una empresa como HITPA. Sí. Bien. No me parece a mí dos cosas. Quiero pedirle la opinión sobre lo que voy a decir, en forma de tesis. Y usted dígame si sí o si no. Primero, no creo que se desprendiera de la ley de 2003 que necesariamente el operador tuviera que ser una empresa pública, porque de hecho hubo ayuntamientos que no fue así. Pero sobre todo, ¿qué le pareció a usted, a partir de la creación de HITPA, que precisamente va a dirigir una persona que estaba trabajando para la asistencia técnica de Agaros? Porque eso lo que significa es que a partir de ese momento en las encomiendas ustedes ya no están como servicio de telecomunicaciones en la obra, y sobre todo que se le adjudique la obra civil. ¿Por qué el Principado o usted, por ejemplo, como jefe de servicio técnico, elevó a algún tipo de informe a la Dirección General recabando que la obra civil debería continuar en manos del propio Principado? Se refiere al proyecto de Bacom. No, me estoy refiriendo a las encomiendas ya a las encomiendas de HITPA. Sí, no, yo eso de... En cuanto a las encomiendas, yo podría decir que no recuerdo haber participado de manera significativa en ninguna. Vale, bien. Y si he participado puntualmente en algún documento que aparece por ahí... ¿Y qué opina usted sobre eso? Es decir, ¿qué opina usted que de alguna manera lo que es la administración propia hubiera cedido la potestad a una empresa pública, bueno, a un medio propio, Sí. de las competencias sobre la obra civil, especialmente sobre la obra civil? ¿Qué le parece a usted? Bueno, a mí me parece que eso es una forma de operar perfectamente lógica y legítima, sobre todo cuando la administración no tiene capacidad técnica ni humana para afrontar ella misma la obra. Usted lo dijo antes, o sea, de alguna manera nunca se dotó al servicio técnico de medios y, sin embargo, se crea una empresa pública que sí dispone, aunque relativamente, porque es una empresa un poco rara, es una empresa intermediaria que subcontrata todo lo demás. Es decir, subcontrata todo lo demás. No es que esa propia empresa incluso lo ejecute, es que a su vez subcontrata. Pero con una diferencia. Queda en la potestad de esa empresa pública la subcontratación con otras empresas. Porque usted a partir de ese momento no tiene que saber nada. Es más, usted presencia, como tuvo en Evacom, en las encomiendas de HITPA, usted ninguna. No, la encomienda Bien. de Aljipa efectivamente la efectuaba la administración. Bien. Con una instrucción Bien. aprobada con sus tarifas y sus condiciones y demás. Quiero hacerle un par de preguntas de carácter técnico para continuar. Que no sea muy difícil. No se preocupe. No son nada difíciles.
La troncal occidental, Sí. que se encomienda a HITPA, entiendo yo que ustedes ni pincharon ni cortaron respecto a eso, me imagino, por lo que acaba de decir usted ahora. Se decide hacer una obra, que es esa obra famosa que pasa por terrenos de Feve. Bien. Sin embargo, en la troncal oriental, no. En la troncal oriental no hubo ninguna obra. Se alquiló fibra oscura. ¿Usted cree que en ese momento que se produce la encomienda había posibilidades, o bien, de hacer la obra civil por otro lado? Estoy pensando en la Nacional 632 o en terrenos municipales, o bien de alquilar, es decir, que fuera Telefónica o, por ejemplo, las gasistas que tuvieran la posibilidad de meter por ahí la fibra, con lo cual evidentemente se hubiera abaratado mucho el coste, como sí de hecho se hizo hacia la troncal oriental. ¿Qué opina usted? Bueno, pues yo opino que en primer lugar ahí se habrá explorado, en primer lugar, la posibilidad de alquilar lo que se llaman fibras oscuras, es decir, fibras que están libres y que con un pago de un alquiler se pueden usar. Porque eso, yo recuerdo que se hizo en parte de las troncales de Bacón, porque es una cosa rápida y comparativamente barata y eficaz, y se alquila fibra oscura. Pero claro, se alquila fibra oscura si la hay. Si la hay. La vía. Hacia Occidente tengo entendido que no lo había. Bien. Y es más, aquí hay una cosa muy curiosa también, porque yo siempre fui un poco crítico con algunos operadores, concretamente con un operador que llaman dominante o incumbente, que era Telefónica. En lo que yo detecté, Telefónica nunca le dio facilidades a la administración para hacer cosas. Entonces, probablemente, aunque ella tuviera fibras oscuras, diría que no disponía de ello. Ojo, no estoy aquí acusando a la Telefónica, estoy diciendo probablemente. Pero por la obra civil de Telefónica o por la obra civil de algunas empresas, en concreto en Agas, se podía haber metido la fibra sin necesidad de levantar zanja, es decir, había infraestructura hasta Vegadeo para esa posibilidad. Bueno, como bien sabrán, infraestructura gasística existe por ahí porque hay un gasoducto que va hasta no sé dónde. Bien, pero entiendo yo que era mucho más recomendable, es mucho más recomendable la infraestructura ferroviaria. Es decir, yo creo que es para dar saltos de alegría el haberse encontrado con esa infraestructura. Porque el ferrocarril, entre otras cosas, aparte de tener un trayecto corto y rectilíneo, y claro, pues también está próximo a las poblaciones. Porque claro, aquí no se trata solo de lanzar la troncal, hay que luego llegar a los pueblos con la fibra y a los nodos. De manera que, en lo que yo sé, a mí me parece que se optó por la solución ideal. Ideal, muy bien. Y con mucha suerte. Muy bien. Sí, porque ojalá hubiéramos tenido en algunas zonas de la red Evacón esa posibilidad. Uno de los proyectos que supongo que entrarían dentro de Evacón era la fibra óptica Hogar Llanes. No, eso no era Evacón, eso... Avanza. Eso era una encomienda. Aceba podía ser... Aceba. Porque había Avanza, por ahí... Aceba. Avanza era... Bien, era otro Aceba. programa, sí, Bien. Sí. Usted, siendo jefe de servicio, porque usted es jefe de servicio cuando entra Foro, ¿verdad? Sí, a mí me nombraron, Foro no sé cuándo entró, en el verano, ¿no? Desde 2011, por ahí. Sí. Y a mí me nombraron jefe de servicio, se había ido el señor Gustavo González Martínez, se ha ido, y a mí me nombran en noviembre. Y estoy hasta septiembre del año pasado. Bueno, no sé si procede decirlo, pero cesé a petición propia, porque no... Claro. Bien. Muy bien. No. Entonces fue cuando me sustituyó la actual jefe de servicio, María Jesús Cigarría. Sí. Bien. Usted, ¿qué empresa tenía la concesión o había tenido la concesión de esa obra en Llanes? La concesión... Porque eso sí depende... ¿Para ejecutar esa obra? Sí. No lo sé. Eso... la obra de Llanes fue una obra de una encomienda... No sé a quién se hizo, al HIT, supongo, ¿no? No sé. No, eso no sé. Pero la empresa concreta que subcontrató HIT, ¿no lo recuerda? No, ¿Podría ser France Telecom? Idea, Bien. Vamos, es que ni me suena, A usted, como jefe de servicio, porque tengo aquí, ya se preguntó antes... Te recuerdo el tiempo, señoría. ¿Hubo algún movimiento en prensa relacionado con eso? A usted como jefe de servicio,
¿le llegó algún tipo de notificación por escrito, de manera oral, de que hubiera podido haber algún tipo de irregularidad? Porque coincide todo esto con la época de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes, en fin, que fue muy conflictivo. ¿Le llegó algún tipo de consideración, informe o información sobre algún tipo de irregularidad en ese tendido de Llanes? No que yo recuerde, en absoluto. Muy bien, muchas gracias. No voy a hacer más preguntas. Ahora una adenda, por enrollarme un poquito más. Llanes, hombre, dependía de Bacón en tanto en cuanto Llanes forma parte de Asturcón y Asturcón se conectó. Entonces, la señal que llegaba a Llanes entraba por Nodo de Gijón, que se construyó con el Bacón. Pero bueno, es la única relación que está clara que yo recuerde entre Llanes y, por así decirlo, de Bacón. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor García Pérez, por su comparecencia. Voy a intentar hacer las preguntas. No repetir las preguntas que ya se han realizado. En primer lugar, usted cuando vio o observó alguna irregularidad en la obra de Llanes a que se refería el portavoz que me precedió en el uso de la palabra, en Celorio en concreto, no observó. No, en Celorio es que más no recuerdo yo haber ido a Celorio, Recuerdo haber ido a Llanes, ¿cómo se dice? Capital del concejo. A la villa de Llanes. Pero a Celorio no. Ni he ido, ni en consecuencia he visto nada más. ¿Usted tiene conocimiento de si algún contrato, ya sea de asistencia técnica, se comenzó a ejecutar antes de firmarse el contrato correspondiente? No, nunca. ¿Que no tiene conocimiento o que no lo hubo? Ni tengo conocimiento, ni lo he vivido, ni lo he hecho, ni nada. Vale, pues no hay más preguntas. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señor García. No vamos a hacer preguntas. Buenos días. Sí. No. Que no van a hacer preguntas. Con lo que has puesto y las preguntas de los demás grupos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Don José María, muchas gracias. No sé si este tono Encantado. me escucha usted correctamente o no. En lo que yo sepa. Muy bien. Mire, le voy a hacer una pregunta que hice a la anterior comparecencia. ¿Tuvo usted alguna reunión con alguien en Principado para preparar la comparecencia esta que celebramos hoy? ¿Tuve alguna reunión con alguien del Principado para preparar la reunión o su presencia en esta comparecencia? Sí, vamos a ver. La respuesta es ¿con alguien del Principado? Sí. Sí, bueno. Yo tengo muchos amigos, excompañeros en el Principado, y desde luego no les niego el saludo cuando me los encuentro por la calle. Por cierto, vamos a tomar un café. Oye, ¿qué sabes de esto tal? Hombre, por supuesto, me refiero a preparar esta reunión, si se reunió con alguien. Me la he preparado yo la comparecencia. Pasándome, como decía, en lo que yo voy leyendo de la prensa, pues muy a menudo, mientras desayuno, porque quizá por deformación profesional, pues las telecomunicaciones me siguen manteniendo, y luego, claro, cuando me llegó el papel de que tenía que venir aquí, que yo creí que ya me había librado de todo, pues empecé a revisar las comparecencias, ya un poco a revivir y a rejuvenecerme. ¿Y ese trabajo lo hizo solo? Por supuesto, no se reunió usted con nadie ni... No, para nada. No, es que me llamó la atención antes que estaban acompañados ustedes del señor Junceda Santaló, que también apareció en esta comisión. Sí. Bueno, como que venían en grupo y me dio la sensación de que venían juntos. Bueno, no vinimos juntos, pero como lo expuse aquí, yo coincidí y dependí de 4 jefes de servicio. Y con 3 de ellos, que son Juan Antonio Bargaño, Enrique Junceda y Gustavo González, excelente relación, coordinación, enriquecimiento mutuo, porque ellos eran jurídicos, yo era técnico, entonces fue muy positivo. Con esos 3 jefes de servicio, perfecto. Entonces, hombre, mantengo amistad y relación con ellos y, como digo, no tenemos temas tabú. Y de esto hablamos, pues podemos hablar de cualquier otra cosa. Por eso... En el sentido... No, le preguntaba eso, hombre, que me llamó la atención ver al... Sí, no, me puede ver muy a menudo. Porque su comparecencia del otro día y me llamó la atención, nada más. Mire, una cuestión que le quiero plantear. Usted, en las contrataciones del GITPA, las que hacía la empresa pública GITPA, en las mesas de contratación, es que a mí me llama la atención porque revisando las actas de las mesas de contratación no participaba ningún funcionario. Es decir, el sistema de contratación de la empresa GITPA
Sí. la hacía el propio gerente, el señor Bañuelos, Sí, sí. que le hemos mencionado Sí. aquí, y asistido de la empresa Garós, pero curiosamente no había en las mesas de contratación ningún funcionario del Principado, ni ningún empleado público, ni de intervención, ni de... Y a mí me llamaba un poco la atención porque ahora estoy diciendo que el sistema de contratación de la empresa HITPA era un poco cerrado a criterio de lo que decía el señor Bañuelos. ¿Usted esto le consta o lo conoce o...? Bueno, yo creo que cuando la Administración encomienda a una empresa pública que haga algo con unas condiciones y un precio, pues la Administración espera a que eso se haga y cuando se lo entregan de conformidad, lo paga. Y no entiendo yo que la Administración tenga que participar formalmente en esas mesas de contratación de esa empresa pública donde se analizan ofertas de otras empresas para ejecutar lo que la empresa pública... Entiendo que no procede. Desde luego yo nunca he participado, ni tengo noticias de que haya participado ningún funcionario. Yeah. Pienso yo que es absolutamente correcto esa forma de operar. Bueno, porque yo ahí discrepo. No, permítame que se lo discrepe digo con porque usted porque tiene yo que haber creo- algún tipo de control. Claro, si el sistema de contratación era quien participaba en las mesas, en los consejos, quien hacía los pliegos, quien hacía el seguimiento de las obras, era la empresa en la que trabajó el gerente de esa empresa pública, hombre, es un poco flojo el control, ¿no? Porque claro, quedamos entre amigos en el tema, ¿no? Entonces yo por eso le preguntaba, y es que me llamaba la atención, nunca hubo ningún control del público. aspecto, yo digo, formal de lo que es correcto es que la empresa pública, con su propio personal y su propia mesa, contrata. ¿Usted coincidió en aquella época? Es que yo no lo sé si ya no estaba o no. El señor Iturrioz. Sí, hombre, era mi viceconsejero, era... ¿Tenía usted trato yo con siempre él? tuve muchos jefes y entonces Sí. tenía un director, en aquella época era yo director facultativo, tenía un primer jefe que era el jefe de servicio, tenía otro segundo jefe que era el director general y tenía un tercer jefe que era el señor Iturrioz, que era viceconsejero, y la señora consejera, Ana Rosa Migoya, creo que era el escalafón. ¿Tenían ellos mucha información de lo que ocurría? Es decir, ¿ustedes les brindaba mucha información de la marcha de las obras? Yo no ¿Tenían sé mucho si- contacto con ellos? Sí, no sé si lo comenté aquí en la parte introductoria o no, pero por si acaso lo comento ahora. Durante la ejecución de Bacón había dos tipos de reuniones. Una que era semanal, que llamamos coloquialmente reuseguis, donde reuniones de seguimiento, donde participaba el adjudicatario, la dirección de obra y la asistencia técnica. Y sí recuerdo que por convocar tantas reuniones de seguimiento, pues alguno casi me niega el saludo, porque decía que era un pesado. Bueno, y efectivamente, con el paso del tiempo, pasamos a convocarlas quincenalmente cuando se vio que ya no había un día a día. Eran reuniones, digamos, de bajo nivel. Dirección de obra, empresa, adjudicataria y asistencia técnica a la dirección de obra. Pero también había otras reuniones de ya más nivel, donde participaba el viceconsejero, el señor Iturrioz. Sí. O sea, que el señor Iturrioz llevaba un control... Sí, estaba informado de cómo iba evolucionando el proyecto, el desarrollo del proyecto. ¿Y usted en su relación con el HITPA, con quién tenía trato del HITPA en concreto? Trato. Sí, o sea, ¿con quién se relacionaba usted Sí. para tratar las cuestiones de la empresa HITPA? Bueno, yo hablaba con el director general, con el señor Bañuelos. Bañuelos. También hablaba con un chico así muy alto que creo que se llamaba César. También Director de hablaba operaciones, sí. con la jefe, que iba a decir la gerente, pero el otro día me enteré que no es gerente, que es jefe de administración argentina. Y luego a veces aparecían por allí también dos administrativos. Una era Mabel, me parece, y otra era, no recuerdo el nombre. Bien, Sí. lo agradezco. Una cuestión más. Juan Carlos también al final tenía relación con él, creo recordar. Mire, a la directora general de modernización, la señora Bañuelos, que le han preguntado antes, ¿usted la conocía también? Sí, hombre, era mi jefe. Cuando yo llegué a la Consejería de Economía, era directora general Belén Menéndez Bañuelos. Que era, usted sabe que es prima del que era gerente de... Bueno, Bañuelos, vamos, el no es un apellido muy... apellido, sí. Apellido canta, ¿eh?
Sí. ¿Perdón? Que el apellido canta, ¿verdad? El apellido canta, pero la verdad es que uno no se puede fiar de esto porque, por ejemplo, mi madre que era Abello, que es de la zona del occidente, y usted va por ahí, por la zona del occidente y hay cantidad de abellos. Y yo cuando voy a abrazarle le decía, hombre, un primo, ¿qué va? No tiene nada que ver, ¿eh? Ya. No digo que ese sea el caso, ¿eh? Sí, pero sí. vamos, yo del apellido tampoco me fío, ¿eh? Ajá. Tampoco hay que darle... Ajá. Sí. Mire, una pregunta. Le han preguntado antes, pero yo le quiero insistir, si me lo permiten, la pregunta. Sí. ¿Usted en algún momento de su trabajo profesional Sí. tuvo algún tipo de denuncia Sí. por alguna actuación incorrecta, irregular, que le pusieran de relieve empleados del Principado, funcionarios o subordinados suyos? ¿Alguien le advirtió alguna vez? Sí, si fui algún momento objeto de denuncia, ¿eh? No le he preguntado eso. Si en algún momento a usted, algún subordinado, Sí. empleado, alguien Sí. del GIPA, alguien de la administración. de la administración, le puso en conocimiento algún tipo de irregularidad. Bueno, me puso en conocimiento algún tipo de irregularidad. Sí, alguien. No que yo recuerde. Creí que hacía usted referencia a que No. fui objeto de denuncia por una persona y el propio servicio y que tuve que hacer frente a esa denuncia, y que quedó el tema, pues claro, de que no había nada, pero vamos, en ese otro aspecto nunca fue objeto de... No me refería a eso, me refería a si alguien le comunicó alguna vez, Sí. verbalmente, por escrito, de alguna manera, alguna irregularidad en alguna de las actuaciones que exigieron la consejería, en la red de No, que yo recuerde, en no. la red de Bacom, No. nunca, ni en tema de subvenciones, ni... No le suena para nada, ¿no? No me suena absolutamente Ni nada. de ayudas a operadores, ni de... No. Para nada. Bueno, pues yo no tengo más preguntas que hacer, señor presidente. Gracias. Gracias, por su... Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor García. Gracias, señor presidente. Buenos días y muchas gracias, señor García. Yo le tengo que decir que me gustó mucho su intervención inicial. Creo que fue, a mi juicio y a juicio de nuestro grupo, muy clarificadora. Su visión global, desde el inicio hasta esta parte, como ingeniero experto en la materia. Me convencieron también las respuestas que dio a múltiples preguntas que han hecho mis compañeros, y por lo tanto no me queda más que felicitarle por su jubilación, que es verdad que, aunque está un poco sordo, tiene mucha vitalidad y puede tener un problema con esa vitalidad, y es que hay solo 17.000 millones en la caja de pensiones. No vaya a ser que el nuevo gobierno diga que la gente con esa vitalidad tenga que volver a trabajar. Hecho este chascarrillo, le vuelvo a felicitar por su intervención y le deseo que disfrute de esa pensión durante muchísimos años. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea alguna aclaración, precisión, comentario al respecto? Sí. Un poco por apoyar la idea de su señoría, que dice que tengo vitalidad, pues voy a aprovechar estos 5 minutos para comentar algunas cosas. Entonces, desearía tratar 3 puntos. Uno, la red Asturcom, otro, el GIPA, y otro, la carencia de medios personales y humanos en el Principado. En cuanto a la red Asturcom, nada, trasladar simplemente a los miembros de la comisión el interés que tiene para esta región disponer de una red de fibra óptica hasta el hogar, que fue pionera en su momento y que ahora es un elemento de ayuda al desarrollo, porque potencia las comunicaciones avanzadas y hace posible que éstas lleguen a sitios que, de no existir esa red, no llegarían. Por consiguiente, primer punto, resumen, a mi juicio es preciso mantener y potenciar la red Asturcom de forma que éste no quede anticuada y que pueda seguir siendo orgullo de esta región. Punto primero. Punto segundo, el GIPA. Otro objeto que a mi juicio, desearía plantear a la Comisión, es que para lograr lo anterior es preciso realizar en la red un adecuado mantenimiento, actualización y promoción, lo que, según la normativa vigente, solo se puede lograr a través de una empresa pública, como el GIPA, que si no existiera, pues habría que crearlo. Y que la incertidumbre a que ha estado sometido a esta empresa pública y el tratamiento que le ha dado la prensa,
tras los informes del Servicio de Telecomunicaciones sobre presuntas, que entiendo no probadas, irregularidades, ciertamente creo que la han perjudicado. Con relación al HIPAA, y reiterando que desde mi jubilación mi fuente de información básica es la prensa escrita, quisiera aprovechar la ocasión que me brinda esta comparecencia para expresar aquí la sorpresa no exenta de desconcierto e indignación que me produjo la noticia publicada en su momento del cese del segundo director general del HIPAA, el señor González Bayó. Tengo conocimiento de que existe un proceso judicial abierto relacionado con los dos primeros directores generales del HIPAA, y por ello vaya por delante mi total respeto a su desarrollo y acatamiento al resultado final del mismo. Quisiera realizar tan solo algunas consideraciones que entiendo objetivas y no sujetas a interpretaciones. En primer lugar, el cese del señor González Bayó fue sin duda legítimo, porque es competencia clara del Consejo de Administración, pues el promoverlo. Ahora, en segundo lugar, no obstante ser legítimo, me parece en principio injusto, pues suponiendo que el cese estuvo relacionado con presuntas, que no probadas en lo que yo sé, irregularidades en la gestión del HIPAA, estas habrían acontecido en su caso en fechas en que el señor González Bayó no se encontraba en el HIPAA. El que el señor González Bayó haya aportado, según leo en prensa, documentación varia existente en la empresa pública, más bien parece una demostración de total transparencia y de fidelidad y de colaboración hacia sus superiores. Tercero, adicionalmente el cese que nos ocupa aparece como incomprensible, no se entiende, pues tanto la propia página del web del HIPAA como las manifestaciones realizadas al final de su comparecencia ante esta comisión por el actual director general, señor Oliva, parecen indicar que la empresa pública ha venido mejorando y consolidándose progresivamente, técnica y económicamente, desde su inicio y hasta el presente. Añadiría un cuarto punto, además, y es que, a mi juicio, fue un cese perjudicial para el HIPAA, que se vio privado de un director general cuya profesionalidad y competencia, tanto en el aspecto técnico como en el de gestión del operador público de telecomunicaciones, es conocida por todo aquel que haya tenido la oportunidad de trabajar con él. También, a mi juicio, fue un cese laborioso para la Administración del Principado de Asturias, que se vio en la necesidad de buscar un candidato para el puesto que pudiera igualar o mejorar al cesado. Tarea, a mi juicio, nada fácil. Además, ante la opinión pública, este cese deteriora, probablemente de forma injustificada, la imagen de la Administración. Siempre a mi entender. Y aquí un comentario adicional sobre la noticia al respecto publicada en prensa, según la cual, durante el proceso de selección, desaparece la exigencia inicial de titulación de ingeniero de telecomunicación para el puesto de director general del HIPAA. Huyo del corporativismo. No, creo que nunca he sido corporativista, pero bien, en mi modesta opinión, en una empresa de la especialización y del tamaño del HIPAA, en la que el director general debe participar de forma muy activa y próxima en decisiones técnicas de nivel directivo, la exigencia de titulación específica en ingeniería de telecomunicación era un requisito, a mi juicio, al que no debería de haberse renunciado. Requisito obviamente unido al de una experiencia demostrada como gestor empresarial en operadores de telecomunicaciones. Por otra parte, una situación como la actual, tan próxima a una crisis y que trajo como consecuencia numerosas fusiones y reestructuraciones entre los operadores y empresas del sector de telecomunicaciones, parece que podría haber facilitado disponer de candidatos potencialmente válidos y cumpliendo los dos requisitos mencionados: titulación técnica superior específica en telecomunicaciones y experiencia como directivo en gestión de operadores de telecomunicación. No obstante, quiero añadir aquí y dejar bien claro que esto que acabo de decir no conlleva en modo alguno
juicio de valor sobre la valía y la capacidad del recientemente nombrado director general del HIPA. Le deseo sinceramente los mejores éxitos y aciertos en su nueva tarea, tanto para su propia satisfacción personal, profesional, como para bien del HIPA y de la propia red Asturcom, tan importante para el Principado de Asturias. En resumen, entiendo es necesario atender y potenciar tanto la red Asturcom como la propia empresa pública HIPA. Y finalmente, siento que me tengan que soportar este rollete, pero es que me dan la oportunidad y lo aprovecho. Finalmente quisiera hablar de la carencia de personal técnico en la especialidad de telecomunicaciones. De nuevo, desterrar todo espíritu corporativista, pero quisiera resaltar la absoluta carencia, cero, patatero, existente en el Principado de Asturias en cuanto a la dotación de ingenieros e ingenieros técnicos funcionarios de telecomunicación. La carencia es tal que ni tan siquiera existe escala de ingenieros o ingenieros técnicos de telecomunicación y, en consecuencia, no existe funcionario técnico alguno de esa especialidad. No sé si esto ya era conocido por sus señorías. Yo siempre decía, en plan de broma, cuando estaba en la administración con funcionario, que era el mejor y el peor de los ingenieros que había en la propia administración, porque era el único. Bueno, no se trataría de disponer de una legión de gente, de un batallón, simplemente una plantilla mínima, en su caso, que pudiera valorar, controlar y efectuar el seguimiento de cualquier asistencia técnica externa que el Principado de Asturias se vea en la necesidad de contratar. Porque las asistencias técnicas a veces no solo son razonables, sino que son incluso necesarias. Entonces me permito sugerir a los miembros de esta comisión, en su calidad de diputados de la Junta General, que promuevan la creación en la administración del Principado de Asturias de las escalas de ingenieros e ingenieros técnicos de telecomunicación. Fíjese que pido poco, pido solo que creen las escalas, porque añado, creadas las escalas, la dotación sería posible. Le agradecemos realmente la petición, está en el uso de la palabra, como es lógico, pero es que nos excedemos ampliamente en el tiempo y hay más comparecientes. Quedan 4 líneas. Le ruego, por favor. Perdón. Entonces, no, digo que creadas las escalas, luego cuando haya posibilidades presupuestarias, bueno, se pueden dotar, pero por lo menos que existan escalas. Por si alguien se lo pregunta y dice, ¿cómo ha venido usted a parar aquí? Porque a mí me metieron en una escala a extinguir, se llamaba. Miembro de la escala a extinguir. O sea, cuando fui, se extinguió la escala. Bien. Entonces, termino agradeciendo la oportunidad que me han proporcionado para comparecer en esta comisión. El requerimiento de asistencia produce cierto nerviosismo y cierta preocupación, pero como ha sido el primero de mi vida, pues es en consecuencia una experiencia nueva y probablemente única para contarle a mis nietos. Nada más, muchas gracias. Y perdón. Muy bien, muchas gracias por abandonar la sala y le agradecemos su colaboración con esta comisión. Le agradecemos. Suspendemos la sesión 5 minutos porque varios portavoces tienen que ir a la mesa a hacer un trámite y bajan ahora mismo.